tardes a todos, bienvenidos al nuevo programa de la Fundación Barreiro, La Salud de la Próstata, un tratamiento sin cirugía. En el programa de hoy vamos a conocer la historia del doctor Hipólito Barreiro, el director de la Fundación Barreiro, y cuál fue su relación con el general Juan Domingo Perón. El doctor Hipólito Barreiro tuvo una estrecha relación con el expresidente e ídolo de miles de argentinos, Juan Domingo Perón, y sobre él escribió su famoso libro, Juancito Sosa, el indio que cambió la historia. Estamos con el doctor Hipólito Barreiro, médico clínico especializado en los problemas de glándula prostática. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Bueno, me alegro. Doctor, usted que ha viajado tanto, ha recorrido muchos países, ¿cómo fue su experiencia y en qué lo marca, esos viajes porque usted se preocupa por la salud integral de los pacientes, tanto mental como física? ¿En qué lo influyó haber viajado y experimentado cosas? Mira, es la mezcla de la búsqueda de la verdad. Todos buscamos la verdad. Los pacientes que padecen cosas, problemas, próstata u otra cosa, ellos buscan la verdad. Porque uno se ofrece, sí, yo lo curo, yo soy tal, pero hay mucha mentira. O hay mucha gente que cree de buena fe, profesionales que creen de buena fe, que curan y no curan. Bueno, además, no es lo mismo estar mejor que curarse, estar curado. Son dos cosas diferentes. Ese concepto que yo he logrado, es logrado parir, digamos. Es la resultante, como vos decís bien, de haber salido de acá. Mi estadía en África, curando a los pacientes en un mundo totalmente desconocido, hoy desconocido para Occidente, donde fui por 5 meses y me quedé 17 años. ¿Cuántas veces yo decía estando allí qué lástima que estoy perdiendo el tiempo? Un momento dado fui cambiando. Hoy pienso que yo no he perdido 17 años, los he ganado. Y los he ganado en otro lugar que, digamos, un centro como Buenos Aires, o como Nueva York, o como París, porque he aprendido cosas tan útiles, no solamente de medicina, de la vida, de la gente. El negro es 2-1 más fuerte que el blanco. Y todo coincide que el hombre nació negro en África, en los desfiladeros del Al-Dubai, a donde está Tanzania ahora. ¿Cuándo? Millones de años. Y con la evolución apareció ahora el hombre blanco. Nosotros somos los últimos. Cuando uno hace esto a vida, es un destino, porque yo no me imaginaba que iba a hacer esto. Luego el tema de la próstata. A mí me engancha en la próstata el general Perón. Yo siempre fui un admirador de Perón. Y no te olvides que estudié medicina trabajando en la Cámara de Diputados de la Nación. A mí me nombró Cámpora y lo defendí a Cámpora yo en mi libro que escribí en el 2000 sobre mi libro que se llama Juancito Sosa, el indio que cambió la historia, que hablo dónde nació Perón, que descubrí acá. Mentira es la historia oficial, que nació en Lobos, él nació en Roque Pérez, y descubrí mediante un estudio antropológico hecho lo mejor posible de que Perón era indio, era tehuelche, tenía el 90% del genoma de la abuela materna, Mercedes Toledo y Gauna, que había nacido en los Pagos del Azul,
cuando el Azul, provincia de Buenos Aires, era todo territorio indio. Bueno, todo esto entramos, vos ves, de medicina a Perón, pero Perón me engancha a mí, porque yo lo veo por primera vez en Madrid, había llegado, él había llegado en enero, y yo lo vi en agosto, el 7 de agosto de 1960. Ahí nos hicimos amigos. Bueno, entramos, vos ves, de la medicina a la política, porque todo eso es un conjunto que me fue modelando a mí, si me permitís la expresión, modelando mi forma de pensar respecto a la gente, al humanismo, respecto a las razas, respecto a la historia, respecto a la política, y fui poco a poco creando un concepto en cuanto al hombre y a la medicina, o sea, a las enfermedades y a la salud, al concepto de salud. ¿Qué es la salud? Hoy eso es fundamental entenderlo, porque los libros te dicen una cosa y vos tenés el derecho de experimentar otra cosa, que yo creo que es muy superior a lo que está escrito en los libros, es diferente. Concretamente, con la próstata, yo no sabía del tema prostático nada más que lo que había estudiado y había rendido la especialidad. Pero cuando yo lo veo a Perón en el 60, estaba dando yo la vuelta al mundo, que me llevó 3 años. Un día, en el 64, a principio, recibo una carta del general, me contaba así, escuetamente, casi al final, que no se sentía muy bien y que trataba de irse a la parte de Barcelona o a la parte de la Costa Azul, porque necesitaba mucho descanso. Y decidí yo tomarme unas vacaciones. Después de 4 años, nos fuimos primero a Europa y fuimos a Madrid con mi mujer, que era chaqueña. Y allí lo vemos a Perón y lo encuentro. Le hago el estudio a primera vista. Él no estaba bien. Y le dije, no lo veo bien, general. ¿Qué le pasa? Usted está mejor. Está bien, han pasado 4 años, pero no lo veo bien. Y entonces él me confirma, sí, Barreiro, me operé de la próstata. Esto era en noviembre del 64. Entonces él me empezó a conversar sobre las consideraciones y sobre la necesidad de revertir esta situación. Y me habló, Perón era muy informado médicamente. Él, más que militar, él era médico, como el abuelo de él. Él quiso estudiar medicina y no pudo entrar porque era pobre y se pagaba la medicina. Y entró con una beca al colegio militar, por una beca. Se vea, me he enterado que allí en la Unión Soviética han hecho estudios de las consecuencias o de las secuelas post-quirúrgicas de la próstata. ¿Por qué no va y me consigue esta información? Nos fuimos por 2 días para traer las cosas y cumplir con él. No le podía decir que no. Y resulta que me quedé 25, 26 días, casi un mes, porque encontré allí toda la información médica que se podía realizar y conocer en esa época. Traje todo eso, Perón le gustó mucho y me dice, bueno, ¿quién mejor que usted me lo pueda hacer este tratamiento? Yo viajaba 2 o 3 veces de Liberia a tratarlo a Perón. Y ellos estaban allí en el lugar y me iban informando y me ayudaban.
Cuando llegó el año 69 le dimos de alta, pero no estaba bien. Desde ese momento quedé enganchado con la próstata. Regreso finalmente a Argentina a partir de 1984, cuando viene Alfonsín de presidente. Entonces, finalmente me establezco con un consultorio aquí y me empiezo a trabajar seriamente con la próstata. Pero seguí progresando. Un remedio que tuve a bien la suerte, un remedio que fue una creación de un amigo, un sabio argentino, cordobés, el doctor Puebla, había creado este remedio y lo utilizaba él para la inmunidad del enfermo canceroso, para agregarle al tratamiento de los cancerosos, porque le daba inmunidad. Y entonces yo descubro que puede ser utilizado para curar la hiperplasia prostática y la prostatitis crónica. Le explico a él y me dice, me parece muy bien. Le hice unas comparaciones, le expliqué al creador de esto que se podía utilizar en esta forma en la próstata, le di mis razones biológicas y él estuvo de acuerdo, me taleo a reír. Busque la dosis y la cantidad necesaria y la asiduidad, la forma de tomarlo. Pero ahí tiene usted un gran proyecto para trabajar. Y empecé a trabajar contando con lo que él me dice, tenga la seguridad que no le va a hacer daño en ningún momento al paciente, porque si hay un producto en la farmacopea que no hace daño en absoluto, que no tiene ninguna relación de ningún tipo negativo, para un viejo de 96 años, para un muchacho de 20 años, es este producto. Y así fui desarrollándolo. Y entonces fui agregándole y modificando una serie de parámetros hasta llegar a lo que es hoy. El tratamiento que nosotros hacemos, que es único en el mundo, y que comenzamos por demostrar que hay que empezar por el concepto del gran síndrome prostático. No es simplemente el adenoma o la hipertrofia. Tampoco es suficiente con la prostatitis. Hay que conocer un montón de circunstancias. Seguimos en el programa y ustedes ya saben, si se quieren acercar a la Fundación Barreiro, la calle La Prida 967. Seguimos en el programa La salud de la próstata. Ahora estamos con el doctor Cárdenas, que nos va a explicar. Doctor,
Cuando un paciente llega a la clínica a tratarse por el problema de próstata, ¿cómo es? ¿Cómo se inicia el tratamiento? ¿Cuántas consultas son? ¿Y cuánto dura el proceso? Bueno, básicamente cuando el paciente ingresa se le hace una historia clínica en donde se considera varios aspectos de su vida, varios aspectos de su biología, pues nosotros básicamente somos médicos clínicos. Para poder curar la próstata tenemos necesidad de saber todos los factores que influyen en la salud prostática. Hoy en día siempre digo de que al conocer lo que es la computación, tenemos noción de lo que es la interconexión de información. Y nosotros somos computadoras biológicas, estamos interconectados de tal manera de que no hay órgano que no influya sobre otro cuando está enfermo. Lo que se hace aquí es justamente tener una idea de la biología del paciente, se le hacen preguntas muy específicas en algunos ámbitos y se le explica que los controles son mensuales, se hace una consulta mensual, el tratamiento dura aproximadamente entre 7 y 8 meses, porque en menos tiempo no se puede curar la próstata que está infectada. ¿Nos podría comentar de cómo funciona la próstata? Sí, cómo no. Básicamente cuando viene un paciente le mostramos un poco esta maqueta para que tenga una idea de la constitución anatómica de su organismo. Las cosas básicas, por supuesto que las entiende cualquier persona, pero hay cosas muy puntuales en las que hacemos hincapié y para ello retiramos esta parte que es importante conocerla, pero así vemos en un plano sagital, en un corte sagital del cuerpo humano, básicamente desde la columna y la médula hacia adelante el intestino grueso con sus distintos componentes, que es el sigma, el recto, la vejiga, la próstata que tiene una persona joven, esta es una maqueta de una persona joven, el músculo bulbo cavernoso peniano, la sínfisis pubiana, el ligamento suprapúbico, y entonces con esta idea la persona tiene conocimiento de que cuando crece la próstata, por qué razón se ve en la imagen el piso de la vejiga que está elevado y se comprende mejor la funcionalidad alterada de su próstata para que de alguna forma, a medida que vaya viendo los cambios benéficos que va teniendo con el tratamiento, vaya comprendiendo del porqué de la cosa. Básicamente la idea de la maqueta es para ir explicando el funcionamiento de los órganos que normalmente tenemos en nuestro organismo. Básicamente esa es la idea. Perfecto. Estábamos hablando sobre, bueno, cómo es la consulta desde que llega el paciente, cuántas consultas son una vez por mes, y bueno, y más o menos cómo se desarrollan las consultas. Bueno, las consultas básicamente, como es un tratamiento higiénico y dietético, vamos preguntando cómo va llevando el tratamiento, cómo va tomando sus medicamentos, si ha tenido algún inconveniente, porque por ahí hay gente que sale de vacaciones, cómo puede hacer para buscarle la vuelta a continuar con las indicaciones, en el caso de que se ausente de su domicilio, o adecuar el tratamiento de acuerdo a la necesidad de la persona por su tarea, porque la persona tiene que seguir trabajando. Entonces, a veces hay que adecuar algunos aspectos del tratamiento a esa actividad que tiene fuera de su casa. Es muy importante que si está la persona en su hogar, va a cumplir mucho mejor el tratamiento que si está fuera. De todas maneras, se adecua mucho con las indicaciones que le damos para que no se corte su terapéutica. Y siempre acudimos a esta maquetita porque siempre hay que reiterar las indicaciones y la persona, no digo que se olvide, pero por ahí no fijó bien un concepto. Entonces, al volver nuevamente sobre la maqueta, se fijan mejor esas indicaciones. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Al contrario, Estamos llegando al final del programa, pero antes de finalizar, queremos que conozcan la página web de la Fundación Barreiro, www.fundacionbarreiro.com, donde podrán encontrar toda la información sobre el tratamiento de próstata sin cirugía.